Domingo 28 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Si nuestro Señor estaba pasando por la zona entre Galilea y Samaria, los leprosos deberían ser de la zona, es decir, o galileos o samaritanos. Más propiamente eran samaritanos, al menos uno por cierto, y galileos. Es decir, no eran o, sino y, probablemente. Y uno seguro era samaritano, así que no habría por allí ningún leproso de la Judea. Estaban todavía lejos, digamos. Ahora, primera observación. Entonces, la desgracia, el estar manchados por la lepra, que además de la ya de por sí malhadada enfermedad los convertía ritualmente en impuros, los asociaba, los hermanaba. Corrían todos la misma suerte, a pesar de ser rivales como grupos religiosos antagónicos. Todos fueron sanados por igual, porque Jesús no hizo acepción de grupos ni de personas. Dios hace salir el sol para unos y para otros, para buenos y para malos. El bien, en este caso, de la curación de una terrible enfermedad, fue a todos concedido. La segunda observación es que Jesús no obra el milagro en el momento mismo en el que los leprosos, gritando desde lejos, bueno, ¿por qué desde lejos? Porque no les estaba permitido acercarse. Le suplican al rabí que tenga compasión de ellos. No fue en ese momento. Va de suyo que aquellos gritos eran causados quizás más que por la fe, aunque sin duda había una cierta fe en esos pobres hombres, digo que causados quizás más por la esperanza, porque si no sabían, al menos intuían que Jesús podía hacer algo por ellos. Sin embargo, en lugar de decirles quedan curados, como pasó en otros casos, les hace ir a los sacerdotes. Aquí es de suponer que a los sacerdotes judíos, no a los samaritanos, les dice vayan a los sacerdotes, pero no le está diciendo a los samaritanos. Es decir, porque Jesús se mueve siempre, absolutamente siempre, dentro de la religión judía, la verdadera religión en cuanto al origen, puesto que al pueblo hebreo se revela a Dios por medio de patriarcas y profetas, aunque muchos lo habían desvirtuado con el correr del tiempo, por medio de prescripciones humanas que al final se apartaban de la verdadera revelación y del verdadero espíritu de la ley, les da el Mesías, que Jesús, y Jesús había sido circuncidado el 8º día, como prescribía la ley, participó de todas las fiestas judías, predicó en las sinagogas, concurrió innumerables veces al templo de Jerusalén. Jesús era el Mesías de Israel. La alianza en aquel momento era la única, en ese momento, la única alianza, la de Yahvé,
Es decir, estamos en el marco de la antigua alianza. La alianza del Padre, como pasará a llamarlo Jesús, con el pueblo de Israel. Abba, ¿no? Le llamaba. Porque aún, como digo, Él no había dado su sangre, con la que sellaría la nueva y a partir del momento de su sacrificio, la eterna alianza de Dios con el nuevo Israel. Ese nuevo Israel al que están todos los hombres llamados a formar parte de él. Pues sí, los mandó entonces a presentarse a los sacerdotes. Vayan a los sacerdotes. ¿Y para qué? Para que dieran testimonio, como estaba estipulado en la Torá, en Levítico. Para ser más preciso en Levítico, porque en Levítico están todas las prescripciones y todo lo que debe hacer la normativa de los levitas, de los sacerdotes. Era el sacerdote quien atestiguaba y determinaba cuándo una persona había adquirido la lepra y cuándo estaba sanada. Y ello comportaba todo un ritual de purificación que alguna vez lo dije. Tablitas, tinta, dos pájaros, bueno, un montón de cosas. Es decir, el Señor nos muestra cómo debemos seguir la ley. En nuestro caso, la que impone la Iglesia, y no nosotros hacer nuestra propia ley. Que a veces se ve, hay muy buenas intenciones, sí, pero no lo hagas, no se puede. Tú no eres, nadie es dueño de la ley. Entonces, bueno, hay que decir que los leprosos, por otra parte, obedecieron, no pusieron reparos. No, porque no nos sanan, no, directamente obedecieron. Partieron como Jesús les había dicho. Y también hay otro rasgo de fe, es la obediencia a la autoridad de Jesús. Esa fe que es creerle a alguien porque ese alguien tiene esa autoridad. Y Jesús emanaba autoridad. La autoridad nada menos que el Hijo de Dios, que ningún otro hombre poseía ni ha de poseer jamás, jamás de los jamases. Y yendo en camino se ven sanados, la piel limpia, ningún rastro de la lepra que los había carcomido. Pensemos, carcomido. De los 10 vuelve solo uno para agradecerle, es decir, apenas el 10%. Hoy, pregunta, ¿qué proporción agradece al Señor? ¿Quiénes lo alaban por todos los beneficios, empezando por el don de la vida? Además, como viene se postra, ese agradecimiento es en adoración, además. Entonces, ¿dónde están nuestros agradecimientos? Todo lo que el Señor nos da, empezando, como digo, por la propia vida. ¿Estamos nosotros entre los que agradecen y que alaban a Dios? ¿Y sabemos agradecer? ¿Somos agradecidos? ¿En qué proporción agradecemos y en qué proporción nos quejamos? Vamos a ver que nos quejamos mucho más de lo que agradecemos. Ya lo mencioné la vez pasada. El padre Agustín Sánchez, jesuita chileno, ya fallecido hace unos años, daba una ecuación: perdón más alabanzas a Dios igual a sanación. Es decir, le estaba diciendo en esta forma sucinta, ¿no? Las personas están heridas, estamos heridos, y algunos más que otros, o algunos lo sufren más la herida que otros. Porque a veces uno está más herido, pero han podido perdonar, o mejor dicho, tenían una ofensa mayor y fueron capaces de perdonar, y otros con una ofensa menor la llevan ahí atragantada y no hay forma. Entonces él decía, el perdón, llegar a perdonar, y ese perdonar con las alabanzas a Dios, la persona se sana. Y así era su ecuación, la que había experimentado y hecho experimentar en sus retiros. Muchos sanaban sus heridas y sanaban de sus enfermedades, porque también lo psicosomático, es decir, una cosa lleva a otra. La parte espiritual, la parte, del alma que está herida el cuerpo también. Bueno, en definitiva, no sabemos agradecer a Dios. Yo estoy seguro, yo lo digo por mí y por todos. Por ejemplo, ¿lo agradeces a Dios por tu ángel custodio? ¿Por esa su providencia para ti?
Le agradeces la providencia y le agradeces al ángel. Agradeces la misericordia de Dios y sobre todo la que manifestó dándonos a su Hijo y a partir de ahí todo. Le agradeces al Señor, a Jesús, por lo que hizo por ti. Y a su madre. Jesús tenemos que estar constantemente agradeciéndolo. Y esa es la raíz de la Eucaristía. Ese partir el pan eucarístico para entrar en comunión, recordando, haciendo memoria del sacrificio, haciéndolo presente, es todo motivo de una enorme acción de gracias y sacrificio de alabanzas por eso. Pero lo hacemos, lo vivimos. Y a la Virgen le agradecemos todo lo que hizo y lo que está haciendo en este momento. Al leproso, el samaritano, el volver para agradecerle a Jesús, lo salvó. Fijémonos en el cambio. Pasó de ser sanado a ser salvado. Es decir, de un bien corporal al bien infinito espiritual de la salvación. Porque el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Y no quiero hacerlo largo, simplemente me vino además otra reflexión. El sacerdote, nosotros los sacerdotes nos configuramos al Cristo. Y de ahí viene lo que alguna vez también lo comenté, la tria munera. La hablé más de una vez, creo que la última vez, el último domingo. Es decir, los tres deberes, las tres funciones de sacerdote, que le son conferidas por su estado sacerdotal. Enseñar, conducir o guiar al pueblo de Dios, a la fracción que le corresponda, santificar. Munus docendi, enseñar, regendi, conducir o guiar, santificandi. Pero también, creo que sobre este momento lo tenemos que ejercer, creer en eso. Deberíamos decir también el munus sanandi o liberandi. ¿Por qué? Porque el Señor envió a sus apóstoles a sanar a los enfermos y a liberar. Pensemos en eso, es decir, esta es una meditación para sacerdotes, de asumir eso que el Señor nos dijo y practicarlo. Hay necesidad de muchísima liberación, muchísima. Muchísimas heridas, muchísimo pecado. Claro que estos carismas de sanación, de liberación, estaban y están vinculados al anuncio del Evangelio. Por lo tanto, debemos partir de anunciar el Evangelio, o sea, volver al anuncio de un solo Salvador del mundo, Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.